Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. En su nombre. ¿Cuántos damos gloria y honra al Dios Todopoderoso? Aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Su presencia está aquí en este lugar. Su Espíritu Santo está aquí en este lugar y dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Así que usted puede alabar a Dios con toda libertad, porque el Espíritu Santo nos ha hecho libres. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar en este momento y luego entraremos al tema de esta tarde. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te doy por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo, Dios mío, en nuestras vidas. En esta tarde, Dios, te pedimos que te glorifiques y que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, Dios Todopoderoso. Usa mi vida, Señor, que lo que voy a hablar, Padre Santo, sea de edificación para nuestras almas. Primeramente, Señor, a mi vida, Padre del cielo, que pueda, Señor, aleluya, poder, Dios Todopoderoso, practicar lo que hablo, Dios Todopoderoso, y así ser, Señor, un ejemplo para la gloria de tu nombre, Dios mío, porque tú eres el que cambias, tú eres el que transforma, Dios mío, las vidas. Dios mío santo, gracias. Que en esta noche, Señor, puedan haber sanidades, puedan haber liberaciones, y que el Espíritu Santo se glorifique en cada vida, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Reprendemos todo espíritu de perturbación en nuestras mentes. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y Dios Todopoderoso, que al salir de este lugar salgamos renovados, con nuevas fuerzas como las de las águilas, y poder, Señor, salir de este lugar edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. A su nombre, gloria sea el nombre del Señor. En este día estaremos hablando acerca del tema: ¿qué es la muerte espiritual? ¿Y qué significa estar espiritualmente muertos? Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén para leerlos juntos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo leemos como está escrito, y a su letra dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo leemos nuevamente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Puede tomar su asiento. Antes de empezar, quisiera darle la bienvenida a aquellos que están por primera vez en este lugar. No sé cuántos han venido hoy por primera vez. Pueden levantar sus manos. Dice un hermano que levanta la mano, que el Señor le bendiga. ¿Y cómo le podemos decir a mi hermano? Gloria sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida a mi hermano, que por cierto somos compañeros de trabajo, y lo invité y está aquí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como les decía, el tema de esta tarde es: ¿qué es la muerte espiritual? ¿Y qué significa estar espiritualmente muertos? Dice, todos deberíamos querer saber qué significa estar espiritualmente muerto. Gracias, Señor. Y debido a
la caída de Adán, como todos conocemos, que Dios en el principio creó al hombre perfecto, lo creó a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante. Dios los creó perfectos, dice que los creó varón y hembra. Y todos conocemos la historia de Adán y Eva. Y conocemos que ellos le fallaron a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos describe cómo fue que el hombre le falló a Dios. Y desde que el hombre le falló a Dios, se le conoce como la caída del hombre que le falló a Dios y que dejó de ser el ser humano perfecto, dejó de ser, de tener aquella relación y comunión que tenía con Dios. Y eso lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde conocemos la historia que llegó Satanás como en una serpiente y empezó a hablar con Eva. Muchos dicen que le dio que era una manzana que Eva comió, pero no sé, pero no la he encontrado en la Biblia. Y entonces, pero vemos que la mujer comió del fruto, y el hombre también comió. Y por lo tanto, le fallaron a Dios, y ellos empezaron a pecar. De ahí en adelante empezó el pecado a multiplicarse en la raza humana. Y como ellos se le conocen como los padres de la raza humana, quien Dios los creó, y de ellos venimos todos los seres humanos, también el pecado fue heredando a los hijos de ellos. Y el versículo que acabamos de leer, la Biblia nos describe que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, encontramos que la causa del pecado es la muerte. Porque si ellos no hubieran pecado, ellos no habrían conocido la muerte. El ser humano no hubiera conocido la muerte. Pero ellos pecaron, y así la muerte dice que pasó a todos los hombres, porque todos los hombres hemos pecado. Entonces, estar muertos espiritualmente no significa solamente físicamente que haya el hombre, por el pecado que el hombre cometió, habría de morir físicamente. No significa que solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Porque cuando nosotros leemos en Génesis, nosotros encontramos que Dios le había dicho al hombre que desde el momento que ellos comieran del árbol prohibido que Dios les había dicho que no comieran, ellos iban a morir. Pero nosotros, según lo que leemos la Biblia, dice que ellos siguieron viviendo y que formaron una familia. Entonces, ¿qué significa? Que desde el momento que el hombre le falló a Dios, desde ese momento muere espiritualmente. Aunque físicamente sigue viviendo, pero espiritualmente ellos estaban muertos, porque el pecado les había hecho caer en la muerte espiritual. Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros encontramos que desde que nacemos con esa, podría decir, esa herencia en nuestra sangre de pecado. Y el salmista David, en Salmos capítulo 51, versículo 5, él dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros vemos que el salmista David relata que él había sido formado en maldad, pero que había sido concebido. Y en pecado me concibió mi madre, dice. Es porque el pecado ya viene en todos los seres humanos.
La Biblia dice que todos pecamos. ¿Cuántos creen que eso dice la Biblia? ¿Cuántos no han leído que todos pecamos? Pero la Biblia dice que tenemos un abogado que perdona todos nuestros pecados cuando le pedimos perdón. Y ese es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Estar espiritualmente muertos no significa estar sin las facultades de intelecto, lo que les explicaba. No significa que no estaremos vivos físicamente. Podemos andar caminando, podemos respirar, podemos hacer todo, pero si no estamos bien con Dios, si le estamos fallando a Dios, dice que estamos espiritualmente muertos. Y nuestras mentes, emociones y voluntades aún funcionan, pero están aisladas de la vida de Dios. De hecho, están torcidas y apartadas de la comunión con Dios. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 53, versículo 6. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los seres humanos, desde el principio que Adán le falló a Dios, nosotros encontramos en la historia que Adán, cuando él escuchó la voz de Dios, él se escondió. Y la Biblia dice que ellos tuvieron temor cuando escucharon la voz de Dios. Y la voz de Dios se paseaba en medio del huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva. Y que al escuchar ellos la voz de Dios se escondieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían fallado a Dios. Ellos habían sentido en sus vidas que algo había cambiado. Ellos habían sentido que la intimidad que tenían anteriormente con Dios ya no era la misma. Ellos habían sentido en su corazón que en realidad le habían fallado a Dios, y por eso se escondieron. Y es así que a veces cuando fallamos a Dios, nosotros nos sentimos mal en nuestro interior, porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Y a veces hasta nos escondemos de la presencia de Dios, porque sabemos que estamos en pecado. Pero Dios habló con Adán, y Adán le respondió: sabes, oí tu voz, pero tuve miedo y me escondí. Nos dimos cuenta que estábamos desnudos, le dijo a Dios. Y entonces ellos empiezan a hablar entre ellos. Yo sé que usted ya conoce la historia, por ello no voy a relatársela. Entonces, la muerte espiritual se entiende mejor como alineación o separación de nuestras almas de Dios. El pecado nos separa de Dios, la fuente de vida espiritual y luz. En Efesios capítulo 2, vamos a ir a Efesios. Nosotros encontramos lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Y dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando le hemos fallado a Dios y estamos espiritualmente muertos, como es el tema de esta tarde, nosotros estamos alejados de Dios. Nosotros estamos separadas nuestras almas de Dios. Pero nosotros vemos que la Biblia nos relata que en aquel tiempo, cuando aún no habíamos conocido de Dios y que Dios no moraba en nuestros corazones, la Biblia dice que los que están muertos espiritualmente, ellos están en oscuridad, ellos no están en luz, a ellos no les ha resplandecido la luz del evangelio, de la palabra
del Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nosotros encontramos, y la Biblia es muy bien explicada cuando nosotros leemos detenidamente la palabra del Señor. Y dice que los que están en oscuridad están muertos espiritualmente, porque ellos no están en luz. Porque debido a que Dios es santo y el pecado es ofensivo a su presencia, porque Él es santo y 3 veces santo, dice la Biblia. Entonces, nuestra muerte espiritual no es una separación amistosa con Dios, sino que es hostil, es aterradora cuando nosotros estamos separados de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo nos dice que, ahorita lo leemos en versículos 7 y 8 de Romanos, y dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hemos visto que desde que Adán pecó, el hombre empezó a fallarle a Dios y que empezó a deleitarse en el pecado, en los designios de la carne. Y por lo tanto dice que todos aquellos que se deleitan en ello tienen una enemistad contra Dios. Porque Dios tiene sus mandamientos, Dios tiene su ley, y la Biblia nos dice que debemos de guardarnos día y noche y meditar en ellos en nuestra mente y corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Las Escrituras describen a los espiritualmente muertos como enemigos de Dios, lo que acabamos de leer. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 10, la Biblia dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, el único que borró y borra esa enemistad que tenemos con Dios por el pecado de que hemos cometido es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, o la pena por el pecado es la muerte. En Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que les decía, que cuando nosotros pecamos y practicamos el pecado, nos separamos de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados de la presencia de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Además dice que por lo tanto los espiritualmente muertos son maldecidos y están condenados por no cumplir la ley de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, lo leemos ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 10, y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y les espera
la ira de Dios. A todos aquellos que practican el pecado y que no obedecen a la palabra del Señor. Volvemos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos hablando aquellos que están espiritualmente muertos y que no conocen de Dios, o que a veces conocemos de Dios, estamos dentro de la iglesia, pero estamos practicando algo que la Biblia dice que es pecado. Y la Biblia dice que debemos de atesorar y practicar lo que en la Biblia está. Entonces, de hecho, son hombres muertos aquellos que están en oscuridad y que practican el pecado. Y aquellos que están espiritualmente muertos significa que ellos no pueden entender las cosas del Espíritu, no pueden entender lo que la palabra del Señor les dice y les llaman locura. Por eso usted cuando habla de Jesús, por eso usted cuando habla de Dios, muchos le llaman que usted es un loco, pero es porque ellos no están en la luz, sino que están en las tinieblas. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, la Biblia dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, aquellos que están espiritualmente muertos, ellos no conocen, no pueden entender lo que la palabra del Señor les dice, si no es por la misericordia de Dios que los haga entender. Una persona espiritualmente muerta no ama a Dios y no puede agradar a Dios. Lo que leíamos en Romanos capítulo 8 versículo 8, que ellos no pueden agradar a Dios. Si ellos están en pecado, no pueden agradar a Dios. Si nosotros estamos en pecado, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que seamos un pueblo santo. Porque en 2 de Pedro 2:9, si no me equivoco, dice que hemos sido escogidos de parte de Dios como reyes y sacerdotes, y Él nos ha escogido como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. De hecho, quiere complacerse a sí mismo. Dice que aquellos que están en pecado, aquellos que están muertos espiritualmente, ellos piensan en complacerse a sí mismo y según ellos se complacen en el pecado. En Filipenses capítulo 2 versículo 21, gloria sea el nombre del Señor, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es aquellos que no están viviendo en pecado y que se deleitan en el pecado. Pero puede parecer que realicen buenas acciones, pero esto no se ajusta, hermanos amados, a que ellos estén bien delante de Dios, porque esto no es con obras, sino que es por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, ahí nos dice que cuando nosotros le fallamos a Dios,
o cuando el hombre le falla a Dios, se goza en lo suyo mismo, pero aquí nos exhorta que debemos, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Dios. Nosotros que ya conocemos, y la Biblia lo dice, que todos los seres humanos, dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice, que todos los seres humanos busquemos a Dios y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Dios. Pero los que están en pecado, pero los que están en tinieblas, ellos no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos se deleitan en lo suyo mismo, como decía el versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 21. Los muertos espirituales pueden verse hermosos por fuera y por dentro estar llenos de muerte, como tumbas blanqueadas. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Gloria sea el nombre del Señor. 23, 27 y 28, perdón, capítulo 23, versículo 27 y 28. Jesús les exhorta y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es lo que dijo Jesús. Cuando nosotros aparentamos estar dentro de la iglesia y que adoramos a Dios, pero en realidad por fuera vemos que aún cantamos bonito, aún leemos, nos sabemos la Biblia muy bien, como los escribas y fariseos que conocían la ley, que la podían memorizar, pero ellos por fuera, ellos a los demás mostraban que ellos tenían esa importancia, pero Jesús sabía sus corazones, porque a Dios no le podemos ocultar nada. Dios mira nuestro interior y nuestro exterior, y por lo tanto nosotros debemos de procurar, si hemos conocido a Jesús, si Jesús mora en nuestros corazones, nosotros debemos de ser limpios por fuera y por dentro, se note en realidad de que somos hijos de Dios y que ya no estamos muertos espiritualmente. Gloria sea el nombre del Señor. La Escritura nos da una idea de lo que significa estar espiritualmente muertos, y es, como les decía, separados de Dios, maldecidos y condenados por la ley de Dios, e insensibles e ignorantes del amor de Dios. Esta no es una imagen bonita. Afortunadamente Dios es tan bueno, el plan de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, hemos visto lo que es estar muertos espiritualmente, pero aquellos que no han conocido de Dios. Pero hoy es para los que estamos aquí en este lugar, aquí reunidos. En el principio yo le introduje en Génesis, porque de ahí empezó el pecado y empezó la muerte a transcurrir por todos los hombres. ¿Y por qué empezó la muerte? Por el pecado. El pecado es el causante de que en nosotros exista la muerte. Y por lo tanto, Dios no nos ha dejado en este estado de muerte espiritual. Debido a su gran amor por nosotros, Dios envió a su único Hijo unigénito. Él entregó a su Hijo unigénito para morir en una cruz, crucificado por cada uno de nosotros.
No sé si usted se recuerda, pero leímos en Isaías capítulo 53, versículo 6, que nos dice que cada uno de nosotros nos descarriamos de Dios, nos apartamos de Dios, y causó que nosotros empezáramos a practicar el pecado, y causó el pecado la muerte espiritualmente, y nos separamos de Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo, Dios en su infinito amor, Él tuvo misericordia de nosotros, y no queriendo que nadie se pierda, que nadie vaya a una condenación eterna, Él mandó a su único Hijo a la cruz del Calvario. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice que Él fue santo, Él no cometió pecado. Él, aunque estuvo en cuerpo de hombre, pero Él no cometió pecado. Él llevó el pecado de toda la humanidad. Él pagó el precio de la humanidad, de la muerte espiritual. Él pagó el precio derramando su sangre en la cruz del Calvario, y diciendo que por medio de esa sangre nosotros hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de nuestros pecados, y ahora Cristo nos ha resucitado espiritualmente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza de nosotros que tenemos, que hemos creído en Jesús. En Juan 5:24, Jesucristo dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y ha pasado de muerte a la vida. Gloria sea al nombre del Señor. Estábamos muertos espiritualmente, pero Cristo nos ha resucitado, y hoy tenemos vida eterna. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1, para que usted se dé cuenta de lo que acabo de mencionar. Me recuerdo que fue en esta pasaje de la Biblia el primer mensaje que Dios me permitió hablar en este lugar. Me recuerdo que hablaba acerca del tema muertos al pecado y vivos para Cristo. No sé si ustedes se recuerdan, pero estuve hablando acerca de ello, y hoy vamos a leerlo nuevamente en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. La Biblia nos dice claramente que en otro tiempo usted y yo estábamos muertos. Yo se lo he explicado, que se relata acerca de la muerte espiritual,
Porque si se relatara hacia la muerte física, no estuviéramos aquí en este lugar. Pero Dios nos ha resucitado y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y ahora Jesús revirtió los efectos del pecado y la muerte. Él derribó el muro de separación entre nosotros y Dios y mató la hostilidad que existía al ofrecerse a sí mismo como una ofrenda de paz. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, leemos lo que dice ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vea bien, usted puede leer claramente, detenidamente ese versículo, que Jesucristo llevó el precio que nosotros deberíamos haber pagado por el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los que le habíamos fallado a Dios. Nosotros éramos quienes habíamos dado la espalda a Dios. Pero la Biblia dice, Jesucristo dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, pero Cristo tuvo misericordia y nos ha resucitado y nos ha dado vida eterna. Y Él llevó la maldición de la ley del pecado, y dice que fue hecho maldición. ¿Por qué? Porque todo aquel que era colgado en un madero y moría así como Cristo murió, se conocía como, o era maldito, porque ahí lo dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó la maldición del pecado por usted y por mí. Amados hermanos, por Él nosotros somos nacidos de nuevo. Por Él nosotros hemos conocido en realidad que nosotros necesitamos de Dios y que solamente en Él usted y yo tenemos la salvación y la vida eterna. Todo el que está muerto espiritualmente no le espera nada bueno. ¿Por qué? Porque él está en oscuridad. En Juan capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Entonces, el estar en la oscuridad, estar espiritualmente muertos, lleva hacia la condenación. Pero por medio de Cristo, usted y yo podemos nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Ahora no hay condenación, dijo Pablo en Romanos 8:1, para los que están en Cristo, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O en otras palabras, a los que ya no están espiritualmente muertos, sino que Cristo los ha resucitado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él ha eliminado el aguijón de la muerte a través de su propia muerte y resurrección, y ha prometido vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo, gloria sea el nombre del Señor, 15, versículo 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Dice que por un hombre, o sea, por Adán, como lo expliqué en el principio, Génesis capítulo 3, vino la muerte, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso Jesús se le conoce también como el segundo Adán. El primer Adán hizo que la humanidad cayera, pero el segundo Adán, o sea Jesucristo, vino para que la humanidad sea restaurada y tengamos, hermanos amados, la salvación de nuestras almas. Entonces, los que están separados de Dios podemos acercarnos a Él. Si ustedes, los que estamos aquí,
siente en su corazón que en realidad le ha fallado a Dios y que no siente ese deseo, no siente que Dios habita en usted, déjeme decirle, es porque usted está espiritualmente muerto. Pero hoy es la tarde que Cristo puede levantarlo. La Biblia dice: levántate y despierta, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo no le estaba hablando a los que habían muerto espiritualmente, a los que habían muerto físicamente, sino que les estaba hablando a aquellos que estaban espiritualmente muertos. Hoy yo les digo: levántate y despierta, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. A los que están mirando a través de Facebook, yo te puedo decir: Dios Jesucristo puede resucitarte de entre los muertos. A pesar de que te deleites en el pecado, pero estás muerto espiritualmente, y el estar espiritualmente muerto te llevará hacia la condenación eterna. Pero Cristo puede quitarte, puede restaurarte y puede resucitarte de entre los muertos y darte vida eterna. En Colosenses capítulo 3 versículo 4, ya voy terminando, gloria sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero para que esto suceda, usted y yo, amigo querido, debemos de rendirnos a Jesús. Jesús es la única esperanza de vida para la humanidad. Jesús es el único que ha traído la buena nueva de salvación a la humanidad. Jesús, Él es Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es aquel que murió en la cruz del Calvario. Jesús es aquel que resucitó de entre los muertos. Jesús es aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es aquel que dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A ese Jesús es el que predicamos en esta tarde. A ese Jesús es el que te presento, amigo querido. Ríndete a Jesús y Él te dará la vida y el perdón de pecados. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así Él nos ha hecho resucitar de una vida muerta de pecado a una vida gloriosa en santidad, donde podemos adorar a Dios, donde podemos sentir su presencia, donde podemos gozarnos en su presencia y podemos decir que por la gracia y la misericordia de Dios nosotros hemos sido salvados. Gloria sea el nombre del Señor. Le voy a pedir a mi hermano del piano, mi hermano Josué, si puede pasar por favor. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a empezar, aleluya, a adorar a Dios. Y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, y con eso termino. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Quiero que lo leamos juntamente. Gloria sea al nombre del Señor. Y dice así, lo podemos leer: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, si usted se recuerda, vamos a hacer un recordatorio. Empecé hablando de la muerte espiritual. ¿Por qué vino la muerte al ser humano? Y por eso les explicaba en Génesis capítulo 3 que el hombre le falló a Dios. Y como Adán es el padre de la raza humana,
todos sus descendientes, su descendencia, hemos pecado. El salmista David decía que en pecado había sido concebido. Pero a pesar de todo, la Biblia dice que el ser humano, si no tiene a Dios, está muerto espiritualmente. Y que sin Dios el ser humano va rumbo hacia la condenación eterna. Y que además no tiene esperanza de vida. Pero apareció uno que dijo: yo soy Jesucristo. Apareció aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Que el que esté en tinieblas, cuando Jesús viene, nosotros empezamos a vivir en luz, empezamos a caminar en luz. Antes, cuando nos hablaban de este evangelio, antes cuando nos hablaban de esta palabra, no sé cuántos de nosotros le dijimos locos. Yo aquí estoy, yo aquí me enseñaron mis padres, y como mis padres murieron así, yo también moriré así. Pero Dios, que es infinito en su misericordia, tuvo misericordia de nosotros y tocó nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cambiar nuestra vida. Yo no puedo cambiar tu vida, yo no puedo cambiar tu corazón. El único que cambia es Jesucristo. El único que resucita a aquellos que están espiritualmente y que nos hace reconocer que le estamos fallando es Dios. Seguimos leyendo el versículo 4 y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que todos aquellos que hemos sido resucitados espiritualmente, que Cristo borró nuestros pecados con la sangre que Él derramó en la cruz, nosotros hemos sido limpiados. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que perdona. Jesucristo es el único que nos llena de ese gozo. Jesucristo es el que nos cambia. Jesucristo está aquí en esta tarde. Su presencia está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Y por lo tanto Él te ha prometido, nos ha prometido a aquellos que adoramos su nombre, a aquellos que buscamos su presencia. Dice: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que si usted, de los que estamos aquí hoy en esta tarde, usted siente que le ha fallado a Dios, sé que le fallamos a Dios, yo le fallo a Dios, y la verdad, no somos perfectos, pero en las cartas de Juan yo encuentro algo que Juan decía, y dice que todos hemos pecado, pero tenemos un abogado que llevó el pecado de nosotros, y que cuando venimos a Él, Él nos perdona, y Él es Jesucristo, el Hijo de Dios.